Ok, continuemos aprendiendo de SQL. Particularmente en este video hablaremos acerca de los sistemas de gestión de bases de datos. Nos hallamos en este artículo de la Wikipedia. Veamos algunas definiciones, conceptos esenciales para entender este tipo de programas. Ok, un sistema gestor de base de datos o SGBD es un conjunto de programas, es un conjunto de herramientas que facilitan el almacenamiento, modificación y extracción de la información de los datos que se hallen en una base de datos. En pocas palabras, es un software especializado para el manejo de información de datos en una base de datos. Ok, los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de consulta. En su defecto, los sistemas de gestión de bases de datos proveen unas herramientas, unos programas particulares para acceder a la base de datos y hacer consultas, crear tablas, crear otras bases de datos y etcétera. Otra característica relevante que, a la que pueden acceder los usuarios es la generación de informes, de reportes que representen información relevante para una organización o personas. Hay otra característica, mediante aplicaciones al efecto. Los desarrolladores de software pueden crear aplicaciones que accedan a esos datos o que permita la agregación de más información. Y esas interfaces con las que es posible almacenar información normalmente son componentes que facilitan, que proveen un medio gráfico en donde el usuario únicamente debe digitar, seleccionar, escoger los datos que quiere almacenar o recuperar de la base de datos. Esas son las dichosas aplicaciones. Las aplicaciones consumen datos de diferentes fuentes de datos y una posible de esas fuentes de datos son las bases de datos. Y para acceder a una base de datos necesitamos un SGBD, un sistema gestor de bases de datos. Ok, ahora dice por aquí, en este mismo artículo, estos sistemas también proporcionan métodos para mantener la integridad de los datos, para administrar el acceso de usuarios a los datos y para recuperar la información si el sistema se corrompe. O sea, es una solución integral que permite manipular bases de datos y también puede establecer restricciones, a eso se refiere con administrar el acceso, al, a los usuarios. Hay usuarios que únicamente pueden realizar consultas, mientras que hay otros que pueden realizar tanto consultas como agregación de datos. Y puede haber un perfil más con mayores privilegios que puede realizar prácticamente todas las tareas, o al menos las que tienen que ver con el CRUD, es decir, las que explicamos anteriormente, eh, la creación, la lectura, la actualización y la eliminación, es decir, tiene mayor privilegio sobre los datos que están almacenados en las tablas, en las relaciones de la base de datos. Y podríamos hablar de un perfil aún más, con más privilegios. Y ese perfil se le suele conocer como administrador de bases de datos. Puede instalar un sistema de gestión de base de datos, lo puede configurar, por ejemplo, en un sistema operativo Linux, en un sistema operativo Windows, sobre cualquier plataforma operacional el administrador puede realizar configuración relevante. Entonces, ese tipo de usuario tiene mayor poder, mayor control sobre lo que sucede en la base de datos.
tiene mayores privilegios. Además, un administrador, además de poder configurar, instalar y demás, puede realizar las consultas. Por supuesto, quien puede crear una base de datos eh, puede ingresar nueva información a las tablas, crear nuevas tablas, establecer permisos. Ese mismo administrador de sistema de base de datos se puede encargar de crear otros usuarios y establecer sus permisos particulares. Ok, veamos otras características relevantes. Permiten presentar la información de la base de datos en varios formatos. Pensemos en el formato más crudo, que es hacer consultas, como miraremos más adelante. Pedimos datos, esos datos pueden ser textuales, numéricos, de tiempo, fechas, horas, etcétera. Digamos que ese sería el formato más plano. Y los formatos se refieren, por ejemplo, hay bases de datos que soportan como SQL Server. SQL Server, que es un sistema de gestor de base de datos, permite em, eh, manipular JSON, que es un formato especial para transmitir información por la red. Es un formato estándar. ¿Listo? O también podríamos trabajar con XML. La mayoría incluyen un generador de informes. Sé que el server cuenta con una herramienta que provee servicios de reporting, de generación de informes. También pueden incluir un módulo gráfico que permita presentar la información con gráficos y tablas. Em, Hablemos particularmente de tres sistemas de gestión de bases de datos. Más adelante exploramos sus características y diferencias para que tengamos más contexto y conceptos. En el caso de MySQL, contamos con el sistema MySQL Workbench, que más adelante describiremos en más detalle. Ese sistema, ese software, permite administrar bases de datos, permite monitorizarlas, podemos crear nuevas bases de datos a partir de modelos relacionales. Es un sistema bastante ameno para la administración y creación de bases de datos. Es supremamente poderoso. En el caso de SQL Server, que es un producto de Microsoft, Microsoft provee una herramienta gráfica que se conoce como SQL Server Studio. Es una herramienta basada en Visual Studio que está diseñada específicamente para controlar, para gestionar bases de datos tipo SQL Server. Y por su lado, Oracle cuenta con SQL Developer, que también es un ambiente gráfico visual con el que un administrador, un usuario de bases de datos puede crear informes, puede crear esquemas, puede crear tablas, todo lo que se requiera para administrar una base de datos. Es bastante completo. Y también tiene una herramienta de diseño para crear los modelos entidad-relación y los modelos relacionales. Ok, otra parte relevante. Generalmente se accede a los datos mediante lenguajes de consulta. Ahí es donde utilizamos el famoso SQL. ¿Listo? Lenguajes de alto nivel que simplifican la tarea de construir las aplicaciones. Por ejemplo, Python, C#, Java, PHP, Go, cualquier lenguaje de programación que tenga una interfaz para interactuar con bases de datos. También simplifican las consultas y la presentación de la información. Un sistema SGBD permite controlar el acceso a los datos, estableciendo privilegios, asegurar su integridad, gestionar el acceso concurrente a ellos. Esta es una parte muy relevante, una característica muy relevante de los SGBD, ya que con ellos múltiples usuarios pueden estar accediendo a la información de forma simultánea, de forma concurrente. Recuperar los datos tras un fallo del sistema y hacer copias de seguridad. Los sistemas de gestión de bases de datos
permiten la réplica, el mirroring, el espejo, por así decirlo. Es decir, pueden haber varias réplicas de la misma base de datos y evitar que haya una caída de los sistemas que dependen de esa base de datos. Si un servidor falla, digamos, a causa de una falla, digamos, en el almacenamiento o hay una suspensión del servicio eléctrico, una falla eléctrica, eh, se habilita otro sistema para evitar que los usuarios queden por fuera del servicio. Bien, entonces ahí ya tenemos los conceptos esenciales de sistemas de gestión de bases de datos. Entonces, más adelante, en el siguiente video, mejor dicho, hablaremos un poco de la historia. Esto me parece que es bastante instructivo tener conceptos relevantes respecto a la evolución de estos sistemas a lo largo de la historia. Hay diferentes lenguajes de modelación y lenguajes de consulta. Después de haber visto estos temas, pasaremos a resaltar las características entre los sistemas de gestión de bases de datos más populares, como SQL Server, MySQL principalmente, que es en el que nos enfocaremos en esta serie de videos, Oracle, PostgreSQL, entre otros. Bien, entonces continuaremos en los siguientes videos. Hasta entonces.